Me da mucho gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Está aumentando la maldad o disminuyendo? Sí, creo que todo el mundo está de acuerdo. Cada vez hay más maldad. Yo tengo 84 años, me acuerdo cuando era joven, no hay comparación. Está mucho más maldad que entonces. Ahora, en 2 Pedro, él habla de esta maldad y las razones por qué, ¿verdad? Y cómo Cristo va a regresar pronto. Dice en 2 Pedro 3, versículos 1 y 2. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ahora, en este versículo, Pedro está escribiendo, hablando de sus cartas, y les escribe estas cartas a ellos para refrescarles la memoria. Memoria, cosas importantes que tienen que recordar. En el versículo les recuerda lo que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ahora vamos a ver los versículos 3 a 7, donde nos recuerda cómo las cosas que están pasando y van a pasar. Dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olviden que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra del agua, el mundo de aquel entonces pereció, inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Queremos aprender de ese versículo? Dice que vendrá gente burlona en los últimos tiempos, que niegan la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es su justificación? Decir que no vienen. Dicen, pues porque dicen que los padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero Pedro dice, tiene un problema. Dice, intencionalmente, en versículos 5 y 6, intencionalmente olviden que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pereció inundado, que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra. Ahora, entonces, ellos niegan el diluvio. Ya Dios ha juzgado el mundo una vez. Ya lo niegan. ¿Por qué? No quieren creer que van a ser juzgados. O les conviene. Porque no quieren tener que responder a su creador. No quieren tener que comparecer ante el gran trono blanco. Y por no tener sus nombres escritos en el libro de la vida, ser echados al lago de fuego. Prefieren creer que no hay ningún juicio. Bueno, ¿cuál fue la catástrofe que pasó en la tierra? Dice, por la palabra y el agua, el mundo de aquel tiempo pereció, inundado. El diluvio que ya trajo un juicio sobre la humanidad. Ya fue la tierra juzgada por agua. Pero, ¿para qué están ahora guardados el cielo, la tierra? El versículo 7 dice, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Ya Dios prometió después del diluvio, cuando Noé, su familia salió del arca, ya no va a destruir la tierra por agua. Pero ahora sí, más permanente, va a destruir por
el fuego. Y estos burlones niegan que todo fue creado por Dios y que ha sido juzgado una vez por el diluvio. ¿Por qué les conviene? Porque quieren creer que no hay juicio. Como el avestruz que cuando el peligro se pone en la arena, pone su cabeza para no ver lo que viene. Ellos mismos se ciegan a la verdad. Por eso muchos hoy en día no creen, porque no quieren creer que hay un juicio que viene. Pues tienen razón los que creen que Cristo lo verá con su argumento de que hace casi 2000 años no ha regresado Jesús. En 2 Pedro 3, 8 y 9, él explica por qué no tienen razón. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, estos 2000 años son como para 2 días, para Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso ha dejado abierta la puerta todavía, queriendo que todos los quieran entrar. Ahora, sigue diciendo el texto en... vamos a un texto de Marcos 1:15. Si usted me oye y no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pues, ¿cómo hago esto? Yo no quiero ser echado al lago de fuego. Nadie debe de querer. Entonces, ¿cuál es la solución? Marcos 1:15. Jesús dijo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentirse, reconocer su necesidad, que es pecador, que ha violado las santas leyes de Dios que le creó. Pero hay una solución. Arrepentirse, reconocer su necesidad, comenzar a pensar de nuevo y que creer en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Juan 3:16 nos da una explicación del Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, y son muy buenas nuevas, especialmente en este tiempo que vivimos. Y en Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Y usted en este día puede poner su fe en Jesucristo. Yo reconozco que yo soy pecador. Yo entiendo que algún día va a haber un juicio, pero que Cristo murió para pagar mis pecados y ahora me entrego a Él, pongo toda mi fe en Él como mi Salvador. Jesús te recibo como mi Salvador. O como dijo el no arrepentido en la cruz, dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo contestó Jesús? Te aseguro que ahora estás conmigo en el paraíso. Hoy mismo en el paraíso. Bueno, ya vimos que el Señor no ha regresado todavía porque Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. Sin embargo, habrá un tiempo, hay un límite, no va a ser para siempre, ¿no? Sin embargo, algún día se acabará su paciencia. Según Pedro 3:10, ¿cómo se llama ese día y qué pasará? Vamos a leerlo. Pero el día del Señor, ese es el nombre, ¿cómo se llama el día? Es el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, como una explosión nuclear, pero todavía mucho más. No, ni se compara eso. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que en ella será quemada. Su casa, su ropa, todo lo que, las cosas materiales que están en el mundo se van a quemar. Se va a acabar todo. Ahora, ¿en qué fecha? ¿Cuándo va a pasar eso? Todo el mundo le gustaría saber cuál es la fecha, cuándo es el fin del mundo, como dicen. Y vamos a ver cuál es la fecha, según Jesucristo, en Mateo 24:36, donde Él dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe,
Si le dicen, yo sé. ¿Sí? Hay muchos que en el pasado han dicho eso. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día pusieron una fecha. Los testigos de Jehová han puesto una fecha. Pero es tonto poner una fecha. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo. Ni el Hijo. Sino solo el Padre. Solo el Padre sabe. Ahora, ¿por qué creen que el Señor vendrá como un ladrón? Bueno, los ladrones no mandan mensaje. Ay, voy a las 7. No hacen cita para robar. Claro que no. Quieren sorprendernos. Y así los ladrones no avisan. Y por eso Cristo no da aviso. ¿Por qué? Para que siempre estemos preparados. Porque puede ser este mismo día que Él regresa. Y debemos estar listos, preparados para su venida. Ahora, ¿qué hacía la gente en el primer juicio en los días de Noé cuando llegó el diluvio? Vamos a ver Mateo 24, 37, 39, donde Jesús dice cómo estaban ellos. Dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la vida venida del Hijo del Hombre. No van a saber. Porque en el tiempo de Noé debían haber sabido por qué estaba haciendo esta arca tan enorme. 150 metros de largo, 3 pisos. No, era enorme. Y sin duda preguntaron, no, ¿qué estás haciendo? ¿Un hotel o qué? No. Dice, Dios va a juzgar la tierra. Pero ellos dicen, no, está loco, no va a pasar. Y la gente hoy en día no está preparada también, porque creen que no. Tienen mucho tiempo. Ellos vivían sus vidas normales, bebían, se casaban, daban el casamiento, pero no, porque no supieron, no entendieron, no querían entender. En los días de Noé, toda la gente estaba viviendo sus vidas normales, pero Noé hizo caso a la advertencia de Dios, que iba a juzgar al mundo con el diluvio. Hoy en día hay mucha gente que vive igual que ellos. Como los días de Noé, la gente ahora no se da cuenta que vendrá el día del Señor. Y si no viene el día del Señor en la vida suya, usted va a ir y va a ser juzgado por sus pecados si no tiene a Cristo como su Salvador. O sea, dice, bueno, a lo mejor no va a venir en mi vida. Puede ser que sí, no, nadie sabe. Puede ser ahora mismo. O puede ser 100 años, no sabemos. Pero hay que estar preparado. Si Él no viene a juzgar, vamos a comparecer ante Él al morir. Y vamos a ser juzgados, a menos que tenemos a Cristo como Salvador. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió hasta la fe, dice, tiene vida eterna, no será juzgado, ya ha pasado la muerte a la vida. 3 promesas. ¿Para quiénes? Para quienes han oído la palabra, ya han sido advertidos. Cristo viene, va a haber un juicio. Pero el Evangelio es que por tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Hay que creer, confiar y pedir a Jesús la salvación como hizo ese ladrón. Pero el mismo día fue al paraíso. Qué bonito, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa seguridad. Y nosotros que ya tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, tenemos esa seguridad, esa garantía. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Vivir una vida tan ejemplar que las personas van a querer tener que nosotros tenemos. Y vamos a tener la oportunidad de compartir las buenas nuevas a ellos, para que ellos también entren en el arca a tiempo y no se queden en el juicio. Padre, damos muchas gracias porque tú eres un Dios justo y no puede permitir que la maldad siga aumentándose como es en estos días. Y por eso creemos que es probable que tu venida, día del Señor, está cerca.
Y pedimos que cada uno como vos pueda ser preparado. Puede tener a Jesucristo en su vida como su Salvador, poner su fe en Él. Y los que ya somos hijos tuyos, Padre, por fe en Cristo, que podamos ser luz, sal en la tierra y dar testimonio para que otros también puedan venir a Cristo para no sufrir ese juicio. Sigue tu obra en nosotros, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.